Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en Se Presume Culpable como cada sábado. Hoy vamos a hablar de un caso que, bueno, ha tenido su repercusión mediática en el momento de los hechos, no así en este momento que comenzó el juicio y no ha tenido mucha repercusión mediática en esta etapa. Estuvimos presentes en todas las audiencias del juicio y estamos hablando del caso María de los Ángeles París. Este caso que fue la muerte de la bibliotecaria en la comisaría 10ª. Esto ocurrió el 3 de mayo de 2017 y el lunes 17 de noviembre pasado comenzó el juicio en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el juicio oral y público, y estuvimos presentes en las 5 audiencias que se desarrollaron hasta el momento. El próximo lunes será la última audiencia de alegatos de clausura de las partes y luego se conocerá el veredicto. Pero queremos desmenuzar un poco este caso porque en un principio se habló de muerte, de violencia institucional, de tortura y en este caso están acusados 5 policías. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando este caso en un principio planteando, contándoles todas las posturas de las partes. Y después también vamos a hablar de todo lo que fue la producción de prueba. El juicio oral y público es una instancia de producción de prueba en la cual los jueces escuchan a las distintas partes, a los testigos, evalúan se presentan, se incorporan las pericias que se realizaron en la etapa previa, que es la investigación penal preparatoria, donde allí se recolecta toda la información y bueno, esta producción de prueba después será evaluada por el tribunal y obviamente se dictará un veredicto, luego los fundamentos, lo que hará la sentencia del caso. Entonces, como les decía, el 17 de noviembre pasado comenzó el juicio oral y público por la muerte de María de los Ángeles París. El tribunal está integrado por los jueces Rafael Coria, Florentino Malaponte y Trinidad Chiabrera, quienes van a evaluar toda la información y toda la prueba producida en el debate. Existen distintas partes en un juicio. Tiene que ver con la acusación, que está encabezada por la Fiscalía, en este caso por la fiscal Karina Bartocci, que es quien llevó adelante la acusación. También está la querella, que está representada por los abogados Marcos Peiretti y Gustavo Feldman, representación de la hija de María de los Ángeles París. Y también, bueno, las defensas de los 5 imputados que son juzgados en este caso. La acusación que estuvo a cargo, como les decía, de la fiscal Karina Bartocci, expresó su teoría del caso al inicio del juicio y le atribuyó a Silvio C. No vamos a decir los nombres todavía porque, perdón, no hay una sentencia, esto está siendo juzgado. Y luego se determinará si hay responsabilidad o no de estas personas acusadas. Entonces decía, la teoría de la fiscal le atribuye a Silvio C., a Susana D., los delitos de homicidio preterintencional e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y solicitó para ambos la pena de 4 años de prisión efectiva, 1 año de inhabilitación especial y multa. Como bien decía, los policías acusados son 5. Los 2 que mencioné recién y los 3 que voy a mencionar ahora, que son Silvina G., Andrea A. y Damián S., a quienes les atribuyó los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y solicitó la pena de 1 año de inhabilitación especial y multa.
Según esta teoría de la Fiscalía, aproximadamente a las 21 del día 3 de mayo de 2017, María de los Ángeles París llegó a la comisaría 10ª, que está en Darregueira al 1100 de nuestra ciudad de Rosario. Ingresó a la sala de guardia, fue recibida por la suboficial Andrea A., quien pudo observar en ese momento que la mujer estaba con algún tipo de dificultad, ¿no? Y que requería atención médica. Luego, a las 21:30, París se retiró por sus propios medios del lugar y se dirigió hacia una funeraria que se encuentra enfrente de la comisaría. 5 minutos después volvió a ingresar a la seccional, es decir, que ingresó a la funeraria, salió, volvió a ingresar a la seccional, permaneció otros minutos más y salió nuevamente y se volvió a dirigir a la funeraria. A las 21:40, esto es todo lo que se pudo reconstruir a partir de las investigaciones. Aproximadamente a las 21:40 caminó por Darregueira hacia el sur hasta la calle Marul, donde intentó subirse a unas rejas de una casa vecina, también intentó subir a un automóvil y correr por la calle. Los agentes Damián S. y Silvina G. fueron a su encuentro y la hicieron ascender al móvil policial para dirigirse nuevamente a la seccional. Luego de descender del patrullero en la puerta de la comisaría, María de los Ángeles estuvo sentada unos minutos en el tapial de la comisaría, que está en una esquina y tiene un tapialito en la línea de edificación. Ahí nuevamente se dirigió hacia el ingreso de un domicilio ubicado a unos metros de la comisaría por la misma vereda, cerca de la calle Maciel. Cuando estaba en ese domicilio, se acerca el comisario Silvio C., la toma del cabello y la sujeta del cuello y la inmoviliza, llevándole el brazo por detrás de la espalda junto a la agente Susana D. Esto siempre teniendo en cuenta la teoría de la Fiscalía, ¿sí? La teoría de la Fiscalía es lo que la Fiscalía cree que sucedió. Bueno, luego de ese momento, María de los Ángeles trataba de soltarse, forcejeó con los policías, por lo que le colocaron las esposas por delante, con las manos adelante. Generalmente, a veces se colocan hacia atrás, pero en este caso se colocaron hacia adelante y la acostaron boca abajo sobre el piso de un cuarto que se encontraba en la dependencia policial, ya dentro de la ingresan en la dependencia policial y la colocan allí en un cuarto, provocándole lesión y como consecuencia de esa situación y la negligencia de no prestar atención médica adecuada, le provocaron la muerte. Esto, sigo insistiendo, que es la teoría de la Fiscalía. Toda esta secuencia, según la teoría acusatoria, fue observada por los agentes Andrea A., Silvina G. y Damián S., omitiendo solicitar atención médica oportuna, ya que el primer llamado al CIES se realizó a las 22:10. Y también omitieron, según la teoría de la Fiscalía, guardar en depósito o devolver las ropas que María de los Ángeles estaba utilizando hasta el momento de su muerte. Todo este planteo es la teoría fiscal. Hay que prestar atención a los distintos puntos porque, luego hay algunas situaciones que se van a controvertir en el debate, ¿no? Porque esto es la teoría que está esgrimiendo la Fiscalía, que es la que acusa a los policías de haber cometido este delito. Como les decía, otra de las partes que integra este caso es la querella, que representa a la hija de María de los Ángeles París. Los abogados Gustavo Feldman y Marcos Peiretti adhirieron a la teoría de la Fiscalía, pero agregaron que se trata de un caso de violencia institucional. Pero acá el abogado hizo una aclaración que esto no implica involucrar a la institución policial, sino que implica el uso artero por parte de los encartados de pertenecer a esa institución para perpetrar el delito y para buscar la impunidad de esa perpetración. Esto es textual de lo que manifestaba el abogado Gustavo Feldman en la audiencia.
También se refirió al contexto de los hechos en que ocurrió este hecho, y dijo que si bien no estamos frente a un delito de lesa humanidad, existen algunas coincidencias con la violencia institucional, como cuáles son los puntos que caracterizan a esto como un caso cercano a lesa humanidad. El concurso de agentes estatales, es decir, la participación de los agentes del Estado, los policías, la alta vulnerabilidad de la víctima y la libre disposición para someterla. Es decir, la libre disposición de los policías para someterla. Esto también es textual del doctor Gustavo Feldman. También remarcó que lo más cercano en criminalidad a un delito de lesa humanidad es un delito cometido en el marco de violencia institucional. Esta es la teoría acusatoria que está en cabeza de la Fiscalía y de las querellas. Por otra parte, tenemos a las defensas de los 5 acusados en este juicio, que son 5 empleados policiales. Las defensas de los policías esgrimieron en sus alegatos de apertura. Quien comenzó con esta exposición fue el doctor Ignacio Carbone, a cargo de la defensa de Silvio C. y Andrea A., junto con otro abogado, y dijo que los hechos no ocurrieron como lo describieron los acusadores. Y dijo que los testimonios de los civiles que declararán en este juicio, esto ya ocurrió, las imágenes de las cámaras de seguridad y las autopsias van a demostrar cómo se dieron los hechos. También dijo que la postura de los efectivos fue siempre de ayuda, por lo tanto no hay delito, y pidió la absolución para sus representados. También el abogado defensor de Susana D., Angelo Rossini, adhirió también a todo lo que manifestó el doctor Carbone y agregó que van a reconstruir lo que sucedió esa noche. Describió que París esa noche tenía un brote nervioso, que corría por la calle entre los autos, que quiso ingresar a un domicilio particular subiendo a una reja, quiso entrar a una casa velatoria y quiso ahorcar a un perro. El personal hizo todo lo posible para contenerla y llamaron al CIES media hora antes de su fallecimiento. Hubo una gran resistencia por parte de París y ante esa situación decidieron esposarla y minutos después advirtieron que no respiraba. La autopsia reveló que murió por un paro cardiorrespiratorio. Eso es lo que manifestó el defensor de Susana D., Angelo Rossini. También estuvo presente el defensor público Fernando Ritondale en representación de Silvina G. y Damián Z., que sostuvo que no hubo delito, sino todo lo contrario, y que los agentes solo cumplieron con su deber. El abogado a cargo de la asistencia técnica de Andrea A. Dijo que su defendida solo le llevó 2 vasos de agua. Su postura fue de ayuda y eso lo demostrará la cámara de la comisaría 10ª. De hecho, estamos viendo en pantalla el video que se conoció en su momento y que también fue reproducido en el debate de los distintos momentos que fueron relatados por los testigos. Por otro lado, también se observa cuando la agente Andrea A. le lleva el vaso de agua a Ángeles, que estaba sentada en una de las sillas del ingreso de la comisaría. Luego de los alegatos de apertura de las distintas partes, comenzaron los testimonios en este debate. El primer
el primer testimonio fue el de la hija de María de los Ángeles París, que esto se denomina técnicamente un testimonio de impacto. Y bueno, en primer lugar, lo que expresó Erika Salazar, conocida hasta el momento, porque en esa primera audiencia que declaró del juicio, contó que lo primero que hizo luego de que su madre falleció, se cambió el apellido y adoptó el apellido materno. Por lo tanto, ahora es Erika París. Y bueno, resolvió eso porque bueno, su madre siempre quiso que llevara su apellido, porque además tuvo un padre ausente. Y también, bueno, contó que tuvo una relación amorosa con su madre desde muy chica, que se sacrificaba mucho para darle todo lo que necesitaba. Y bueno, obviamente dijo y contó que la extraña mucho, ¿no? Esto fue un momento muy emotivo de la primera audiencia y como es lógico, en una situación de este tipo, ¿no? Una muerte tan inesperada y repentina en una hija y tan joven al momento de los hechos, obviamente tiene un impacto muy fuerte. Contó sobre el día del fallecimiento, que el 3 de mayo del 2017 su madre, bueno, desayunaron juntas, su madre se fue luego a trabajar, ella se quedó en su casa, a la tarde la llamó para pedirle que pase a comprar unas cosas por el supermercado, pero al ver que era tarde y no regresaba, la llamó por teléfono varias veces sin obtener respuesta. Más tarde recibió un llamado de una persona llamada Cora, que le comunicó que su madre estaba mal, pidió que le pase el teléfono y logró hablar con su madre y le dijo que vaya a lo de su tía, que vivía ahí cerca del supermercado donde ella estaba. Y al notar que pasaba el tiempo y no volvió a comunicarse, la volvió a llamar, la llamó a su tía, la tía le comentó que todavía no había llegado de allí. Y luego de varias llamadas al teléfono de su madre, la atiende otra mujer y le dice que María de los Ángeles estaba en la comisaría 10ª, porque bueno, se estaba tirando arriba de los autos que pasaban por la calle y bueno, Erika dijo en ese momento que no pudo salir a buscarla porque no tenía la llave de su casa, es decir, estaba en su casa cerrada con llave y no podía salir. Bueno, llamó a sus tíos para que vayan a buscarla a la comisaría y cerca de la medianoche recibe la noticia de que su madre había fallecido. Luego de este testimonio de impacto de Erika, ahora París, por decisión propia que se cambió el apellido, comenzó la declaración de los distintos testigos. En total fueron unos 20 testigos los que manifestaron todo lo que habían visto en los distintos momentos de este hecho, ¿no? Reconstruyeron a partir de sus relatos las últimas horas de María de los Ángeles París. Para entender qué ocurrió, bueno, hay que hacer un relato cronológico, ¿no? de estos hechos. El 3 de mayo de 2017, María de los Ángeles salió de la escuela donde trabajaba como bibliotecaria en el turno tarde, alrededor de las 18:30. La testigo María, compañera de trabajo en ese colegio, contó que ese día la despidió al finalizar la jornada laboral, alrededor de las 18:30, y la vio triste. Cuando ingresa nuevamente a la escuela, consultó con otro compañero si sabía qué le había pasado a María de los Ángeles y el hombre le dijo que tuvo 2 llamados de la hija que no atendió. Luego, a partir del relato de Cora, otra testigo y una ex compañera de trabajo de María de los Ángeles, se pudo saber que estuvo en el supermercado ubicado en Pueyrredón, entre Córdoba y Santa Fe, como se lo había pedido su hija. Recuerdan que le había hecho un llamado para decirle que pasara a comprar unas cosas por el supermercado. Allí se encontró de casualidad con Cora, quien, bueno, se dio cuenta al momento de hablar con ella que no estaba bien de salud y le ofreció ayuda.
le ofreció un té, le ofreció acompañarla. Bueno, llamó a la hija para comentarle que estaba ahí con María de los Ángeles y que no la veía bien. Cora y María de los Ángeles fueron compañeras de trabajo de una escuela de la ciudad hasta que la bibliotecaria pidió el traslado a otra institución porque no se sentía cómoda. La tarde del 3 de mayo, bueno, como decía, se encontraron de casualidad en el supermercado y Cora estaba con su familia. Se saludaron y Cora notó que, bueno, María de los Ángeles no estaba bien, se la veía perdida, desorientada, hablaba incoherencias y le dijo que le dolía la panza. Hablaron de la familia, del trabajo, dijo que tenía muchos problemas con la hija, esto contado por la testigo Cora. También le dijo que se sentía perseguida por su ex y por gente de la escuela. Hablaba de demonios y de cosas religiosas. Le ofrecieron un té, una buscapina, llamaron a la hija para que la pase a buscar, pero, como ya dijimos, no podía salir de su casa porque no tenía la llave. Cora sabía que una hermana de María de los Ángeles vivía cerca de ahí del supermercado y le ofreció llevarla, pero ella se negó. Dijo que tomaría un taxi para regresar a su casa. Bueno, se aseguró que tuviese el dinero para pagar el taxi y la vio subir al taxi. Más tarde, María de los Ángeles fue vista en inmediaciones de la comisaría 10ª. Distintos testigos aseguraron que caminaba desorientada entre los autos que circulaban por Darregueira al 1100, la vieron alterada, perdida, por momentos con una actitud de pedido de ayuda. También intentó ingresar a una casa trepando una reja y ahorcó a un perro callejero. Esto dicho por los testigos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Una empleada de la casa velatoria, que se encuentra frente a la comisaría 10ª, contó que María de los Ángeles ingresó con cara desencajada, como buscando algo, pero no le llamó la atención, porque, bueno, a una casa velatoria generalmente la gente llega con una expresión adusta, si se quiere, ¿no? Porque, bueno, va obviamente a una situación no muy agradable. Primero después de ese momento, María de los Ángeles le pidió si podía ingresar al baño, sí, le indicó dónde estaba y quedó observando si llegaba bien al lugar, pero bueno, vio que al llegar que María de los Ángeles, al llegar a la puerta de los baños, volvió sobre sus pasos y salió del lugar corriendo. Ese detalle sí le llamó la atención. Lo que, bueno, motivó que ella saliera a la calle a ver qué le sucedía a esta mujer. Y ahí vio cómo se cruzaba frente a los autos que circulaban y les pide a los policías de la comisaría 10ª, de la comisaría 10ª, que estaba enfrente, que la ayuden. Bueno, fue allí donde los policías intervinieron para calmarla y ofrecerle llevarla a la casa, según testigos también que manifestaron esto. María de los Ángeles se negó y en cambio se lanzó a la calle, se paró frente a un auto, intentó subir y quedó unos segundos sostenida de la puerta hasta que el vehículo tomó velocidad. Siguió corriendo detrás del auto hasta que los efectivos subieron al móvil, la fueron a buscar y la introdujeron al patrullero para llevarla a la comisaría. Todos los testigos coinciden en que en ese momento María de los Ángeles estaba muy violenta dentro del móvil y golpeaba el asiento y las ventanillas con la intención de resistirse a ser sujetada por los efectivos. Los testigos también contaron y coincidieron todos, en todos los relatos existe este punto, que en ningún momento los efectivos de la comisaría trataron mal o golpearon a la mujer. Recuerdan que la teoría de la fiscalía decía que la habían tomado de los pelos, del cuello. Bueno, ningún testigo de los que estuvo presente en las audiencias contó este dato. Todos coincidieron en que nunca la trataron mal ni la golpearon. Sí tuvieron que sujetarla para llevarla hasta el interior de la comisaría. Otro testigo también reconstruyó el momento en que la bibliotecaria intentó ingresar a su casa, ubicada a unos 20 metros de la comisaría. María de los Ángeles llegó hasta la puerta de ese domicilio, tomó la reja como para abrirla
pero no del picaporte, sino de la reja, empujándola, y le pidió al dueño de la casa, que había ingresado unos segundos antes, que la deje entrar porque le querían robar. Y arrojó la cartera y una campera hacia el interior de la reja. En ese momento los efectivos volvieron a buscarla y le pidieron que se tranquilice, la llevaron a la comisaría. Ante su resistencia, tuvieron que sujetarla entre dos agentes, uno de los brazos y otro de los pies, para poder ingresarla a la comisaría. Fue en ese momento cuando pasaba una mujer en un auto tuvo que detenerse porque, bueno, estaba viendo la situación y ante el paso de los policías con la mujer en andas, bueno, se detuvo frente a esa situación. María de los Ángeles la miró, así relató la mujer, la miró y le pidió ayuda. Esta mujer no dudó en bajar de su vehículo y acompañarla hasta el interior de la dependencia, porque le recordó a una situación particular que ella había vivido con un familiar con un problema de salud mental y la vio en una situación muy similar. Bueno, allí se produjo un forcejeo. María de los Ángeles se produjo al forcejear con las personas, con los policías y con esta mujer que también estaba acompañándola, un forcejeo que hizo caer un dispenser de agua, mover todo el mobiliario de la sala de guardia, bueno, una serie de movimientos bruscos que provocaron a que inclusive María de los Ángeles también resultara golpeada por todos esos movimientos. Y bueno, allí fue donde le colocaron las esposas para poder controlarla. Esta testigo se retiró del lugar luego de esa situación y al llegar a su casa, llamó por teléfono de vuelta a la comisaría para ver cómo estaba esta mujer, cómo estaba María de los Ángeles, y le dijeron que ya había ido su familia. Pero en ese momento, alrededor de las 11 de la noche, que fue el horario en el que hizo la llamada esta mujer, bueno, ya María de los Ángeles se encontraba sin vida y los familiares estaban ya en la comisaría. Estos son los distintos relatos que brindaron los testigos que estuvieron presentes en todos esos momentos. Luego, en la etapa de producción de prueba, también se presentaron las pericias en el debate. Las pericias tienen que ver con el análisis de dispositivos electrónicos y allí se desprende que María de los Ángeles los dispositivos electrónicos, hablamos de teléfonos celulares, llamadas, mensajes, cámaras de videovigilancia, cámaras de seguridad, tanto de la comisaría como de la zona. Y de allí se desprende que María de los Ángeles llegó a la comisaría en principio para realizar una denuncia porque había sufrido un robo. Un agente le brinda un vaso de agua, que lo vemos en los videos, luego sale del lugar y se suceden los distintos hechos que ya fueron los que veníamos contando, ¿no? Que fueron descritos por los distintos testigos. Ante el estado alterado que presentaba María de los Ángeles, los agentes realizaron 3 llamados al 911 solicitando una ambulancia. Pero el CIES, que recibe la llamada de este pedido de ambulancia, lo asigna un código verde. Existen 3 distintos tipos de códigos para asignar los distintos casos. El código rojo, que es el de mayor emergencia, el amarillo, que es un intermedio, y el verde, que es de no urgencia. Por lo tanto, se puede demorar un tiempo más prolongado. Este llamado fue asignado a un código verde, con lo cual implicó una demora mayor en la respuesta y en la llegada de la ambulancia para asistir a María de los Ángeles. Hubo un primer llamado. Después hubo otro llamado para reclamar la ambulancia y el siguiente fue el llamado cuando notaron que no respiraba. Allí sí se asigna el código rojo y en 5 minutos llegó una ambulancia. Los médicos hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante unos 40 minutos aproximadamente, como indica el protocolo, con una medicación intravenosa y demás, pero no obtuvieron un resultado positivo. María de los Ángeles ya había fallecido.
Luego del deceso, bueno, allí obviamente se realizan todas las diligencias, actas de procedimiento y demás, se da comunicación al fiscal, se empiezan a tomar todos los recaudos necesarios para preservar la escena, para tomar las distintas pruebas y demás, y se ordena la autopsia. La autopsia, que fue la primera que se hizo al día siguiente, el 4 de mayo a las 9:30 de la mañana, fue realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario y estuvo a cargo del forense Lucas Kuberlin, quien declaró extensamente en la audiencia, en una de las audiencias de debate. Bueno, en su exposición, que duró alrededor de 3 horas, explicó de forma detallada todo lo que observó y los estudios que realizó para determinar la causa y circunstancias de la muerte de María de los Ángeles París, para lo cual utilizó el protocolo de Minnesota, utilizado obviamente en todos los casos de muerte en custodia. Al examen externo verificó distintas lesiones leves en distintas partes del cuerpo, es decir, moretones, producto de golpes de diferente tiempo evolutivo, es decir, algunos del momento cercano a la muerte y otros de vieja data, que pueden ser de cualquier golpe que uno pueda tener accidental en cualquier momento. Descartó de plano la asfixia al no encontrar indicadores objetivos en el cuerpo, es decir, no se hallaron lesiones pulmonares ni en el cuello, porque esto fue cuestionado también por las querellas en ese momento, que no son las que están actualmente. Tampoco encontró lesiones traumáticas de arma de fuego, ni de arma blanca, ni de electrocución, como podría ser una picana, ¿no? Porque se había hablado en un principio también de tortura. Los estudios de toxicología tuvieron resultado negativo para alcohol y psicofármacos, y en ese momento no se realizaron estudios radiológicos porque estaba roto el aparato de radiología. Y eso fue consignado en el informe de audiencia. De todas maneras, el forense explicó que al momento de realizar el examen no observó fracturas de consideración en ninguna parte del cuerpo, porque bueno, se hacen al no tener la radiología, se hacen otros estudios para determinar si existe alguna fractura. Obviamente, si hubiese sospechado de algo, de alguna lesión importante, hubiese trasladado, y lo dijo así en audiencia, hubiese pedido el traslado del cuerpo a otro lugar para que se le realicen los estudios radiológicos correspondientes, pero no lo consideró necesario en ese momento. Bueno, además, como en todos los casos, en todas las autopsias, se tomaron muestras biológicas que tienen que ver con los distintos órganos y demás, para realizar los estudios histopatológicos, para determinar concretamente la causa de muerte. Y un punto central que se realizó en esta autopsia, que no se ha hecho en ninguna otra, y creo que, como lo relataron los forenses, fue la única hasta el momento inclusive que se tomó muestras del cerebro. ¿Por qué se tomaron muestras de cerebro? La finalidad era determinar qué cosa desató, qué fue lo que motivó esta conducta errática de María de los Ángeles y si existía alguna conexión directa con la muerte. Esta muestra de cerebro se remitió al Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UBA. Este estudio se realizó por primera vez en Argentina. El forense pidió que se evalúe el dosaje de neurotransmisores de dopamina y serotonina, que son los que regulan la felicidad, el estrés, la ansiedad, el sueño, el aparato digestivo, entre otras cosas. El estudio determinó que se produjo un desorden de neurotransmisores. La dopamina baja regula el cerebro y genera alteraciones en el sujeto. Esto explica el estado de excitación psicomotriz que tenía María de los Ángeles. El estado de confusión y delirio agitado provocó el desenlace fatal. El cuadro se denomina síndrome hiperadrenérgico, en el que intervienen el sistema nervioso central,
con también el sistema nervioso, el sistema simpático, el sistema parasimpático. Se genera un desequilibrio que demanda mayor actividad del corazón hasta que éste no resiste y se genera el paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, el forense determina que no existe nexo causal entre las lesiones y la muerte. ¿Por qué? El doctor, el médico forense con una amplia trayectoria también en su haber, determinó que el paro cardiorrespiratorio, en esto coinciden los distintos médicos, porque después se hizo una reautopsia, el paro cardiorrespiratorio por una arritmia cardíaca severa provocó el síndrome confusional que estaba viviendo María de los Ángeles en ese momento. Luego esta pericia, esta autopsia, no conformó a las querellas y se pidió una reautopsia. ¿Qué sucede? La reautopsia se realiza el 3 de octubre de 2017. Esto es 5 meses más tarde, 5 meses después de la primera autopsia, es decir, del deceso. Esta reautopsia estuvo a cargo de la médica forense Cristina Bustos también estuvo la forense Cristina Bustos, pertenece a la morgue judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, también estuvo como observador el doctor Kuberlin y la perito de parte de la querella en ese momento, la médica forense Virginia Kramer. Capítulo aparte, porque acá vamos a después hacer un paréntesis en relación a esta forense. Su participación fue autorizada por la justicia, es lo que dijo la doctora Bustos. Se realizaron todas las prácticas en Rosario y se remitieron las muestras recolectadas a la morgue de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación para realizar los estudios correspondientes. El informe de la reautopsia está firmado por la médica forense Cristina Bustos, quien estuvo encabezando esa práctica, pero llamativamente también está firmada por la doctora Virginia Kramer. Se le consultó a la doctora Bustos por qué está firmada por la doctora Kramer y si es que tuvo alguna participación Kramer en las conclusiones de esta autopsia. Bueno, la doctora Bustos dijo que las conclusiones son propias, que fue ella la que realizó la autopsia, pero que luego de realizar los informes dio puso en conocimiento a los peritos de parte sobre los resultados y esta perito leyó el informe y lo firmó en total acuerdo. Se puede firmar también en desacuerdo, pero en este caso estuvo de acuerdo. Pero ¿cuáles son las conclusiones a las que llega la doctora Bustos? Bueno, que existe, en este caso, coincide con las conclusiones del doctor Kuberlin, pero agrega que hubo una asfixia posicional. Esto lo agrega la doctora Bustos, que es controvertido totalmente y también es cuestionado por el doctor Kuberlin. La respuesta, la médica forense, ¿qué hizo la doctora Bustos en esta reautopsia? Pidió que se evalúe el dosaje de neurotransmisores, de dopamina, de serotonina, que son los que regulan la ansiedad, como decíamos, el estrés y demás. Y la reautopsia realizada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la morgue judicial, acordó con las conclusiones de Kuberlin, como decía, pero
agregó el cuadro de asfixia posicional, que fue descartado también por la entonces directora del Instituto Médico Legal de Rosario, la prestigiosa médica forense Alicia Cadierno, quien tiene una extensísima trayectoria en la materia. Según su criterio, no existen elementos objetivos para determinar asfixia. La perito Bustos observó fracturas en los arcos costales séptimo y octavo del lado derecho, es decir, en las costillas del lado derecho. Pero no atribuyó eso a una causa concreta, sino que consideró tres posibilidades. Una, que se hayan roto en la maniobra de RCP, como bien decimos, cuando los médicos llegaron a la comisaría. También a una caída, que pudo haber sido accidental, o a lesiones de la autopsia. También realizó extracciones de piel, pero más profundas, para determinar lesiones traumáticas. Pero bueno, no se hallaron, porque al momento de la reautopsia habían pasado 5 meses y el estado del cuerpo, tenía realmente un avanzado estado de descomposición. La doctora Bustos coincidió con todas las conclusiones del doctor Kuberlein, como decíamos, excepto que agregó asfixia posicional. Si hubiese, acá un paréntesis, ¿no? Si hubiese la doctora Kramer aportado algún dato más al informe de la reautopsia, tal vez hubiese algunos otros términos, pero en este punto lo vamos a dejar para más adelante. Luego también se realizó una pericia psicológica forense, es decir, a partir de todos los informes, de todos los testigos, de las cámaras, de todo lo que pudieron observar los médicos forenses, que en este caso fue la pericia del informe de salud mental, estuvo a cargo de los psiquiatras forenses Carlos Elías y Gisela Felibert, también otros 2 profesionales con una amplia trayectoria en la materia, amplísima trayectoria en la materia. Analizaron las imágenes de las cámaras, los relatos de los testigos sobre las conductas desplegadas por María de los Ángeles París y concluyeron que fue víctima de una enfermedad mental severa del tipo de la psicosis, perturbación severa del pensamiento, la afectividad, la percepción, el comportamiento y las relaciones sociales. El estado clínico indicaba un momento de descompensación que requería urgente contención farmacológica y restricción física e internación en un instituto de salud mental. Es decir, que en ese momento María de los Ángeles París estaba atravesando un cuadro de una excitación psicomotriz, como decíamos antes, de un síndrome hiperadrenérgico que la condujo lamentablemente a la muerte. Y llamativamente, como lo decía y lo explicaba la doctora Cadierno, toda esta conjunción de cosas, de todos estos desequilibrios que ocurrieron a nivel orgánico en María de los Ángeles, provocó esta arritmia fatal que le produjo, una arritmia severa que le produjo la muerte. Por lo tanto, en conclusión de todas las pericias, porque la única que plantea la asfixia posicional es la doctora Bustos, y el resto de los médicos no coincide con ese análisis, la causa de muerte es una arritmia cardíaca muy severa producida por este desorden de neurotransmisores que provocó la muerte de María de los Ángeles. Capítulo aparte para, esto es todo lo que ya se cerró la etapa de producción de prueba en el juicio de María de los Ángeles París, por la muerte de María de los Ángeles París. Recordemos que la acusación habla de un homicidio preterintencional, con lo cual también está ahí
claro que no hubo una intención de matar. Ya la misma acusación plantea que no hubo intención de matar. Sí pudo existir negligencia y no realizar las acciones concretas para evitar esta muerte o para que María de los Ángeles recibiera atención médica de forma más rápida o otro tipo de atención más adecuada en relación al cuadro que ella estaba atravesando. Pero no hubo una intención de matar. En la misma acusación de la Fiscalía, que plantea homicidio preterintencional, es de lo cual se desprende que no hubo intención de matar y que no hubo tortura, que no hubo lesiones que tengan, no hay nexo causal entre las lesiones y la muerte. No existió ese dolo en el accionar de los policías. De hecho, las defensas dicen que en todo momento trataron de ayudarla. Los testigos coinciden en que en todo momento la policía, los policías, los 5 que intervinieron, trataron de ayudarla. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de la influencia, un breve anticipo de lo que va a ser un informe especial sobre la doctora Virginia Kramer. Esto tiene que ver con cuando se conoció el resultado de la primera autopsia, bueno, como decíamos, se pidió una reautopsia en la que participó Virginia Kramer. La médica forense Virginia Kramer, que es conocida en Rosario por haber participado en muchos casos resonantes mediáticos, como lo son el caso Pichón Escobar, causa Casco, causa Orellano, todas de Rosario, y por la cual salió a la luz de forma más de una forma más vehemente en los medios de comunicación fue por el caso del médico Ghisoni. Recordarán un caso de abuso sexual. Bueno, de un padre, del doctor Ghisoni, específicamente denunciado por su exmujer por abuso sexual contra sus propios hijos. Con lo cual después se conoció que los propios hijos dijeron que habían sido coaccionados por su propia madre para denunciar al padre de esto que era una mentira. La forense Virginia Kramer fue la que firmó los informes de estos abusos, dándole un viso de realidad a estos hechos que no habían ocurrido nunca. Ahí, bueno, fue uno de los casos en los que se conoció más este mal desempeño de la doctora Kramer, doctora para, bueno, decirle de alguna manera. La doctora Kramer hoy está denunciada, y esto lo mencionaron también en el juicio, por eso lo traigo a colación. En el juicio por la muerte de María de los Ángeles París, los abogados defensores le preguntaron a la perito forense Bustos si conocía las denuncias que pesaban en contra de la doctora Virginia Kramer. Y bueno, en algunas sí y en otras no. La doctora Kramer participó en la causa, además, como decía, Pichón Escobar, Franco Casco, Bocacha Orellano, aquí en Rosario, y algunas otras. También en una causa llamada Dufo en la provincia de Buenos Aires, Facundo Astudillo Castro, Ponce de León y Bravo en Chaco. En Chaco está denunciada por usurpación de título por no tener la matrícula. También en el caso Noa Suárez en Quequén, el caso Robinson Gatica en Villa Langostura, en el caso Martínez en San Clemente del Tuyú, entre muchas otras que podemos mencionar, donde sus dictámenes tienen todos la misma característica. Asfixia por compresión extrínseca y otras cuestiones más. Las denuncias incluyen los delitos de falso testimonio, estafa procesal y usurpación de título. En estos días está siendo llamada a indagatoria la doctora Kramer en el caso de Facundo Astudillo Castro por haber actuado de forma, digamos, haciendo cualquier barbaridad
en el caso de Astudillo Castro, porque junto con el perito Herrera, ¿se acuerdan el perito Herrera de los perros que había encontrado elementos pertenecientes a Facundo Astudillo Castro en un determinado lugar, donde habían encontrado también algunos elementos supuestamente con manchas hemáticas que pertenecían a Facundo Astudillo Castro, en el que supuestamente los policías lo habían matado? Bueno, en los dictámenes de la autopsia que se hizo a Facundo Astudillo Castro, el dictamen de Kramer fue cuestionado por absolutamente todos los peritos que participaron en la autopsia, peritos prestigiosos como los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sabemos que hacen miles y miles de autopsias por año. Por lo tanto, es un tema que va a traer mucho que hablar, va a traer mucha tela para cortar. Porque bueno, lo estamos viendo, lo estamos denunciando aquí en Soledad hace mucho tiempo y bueno, ya empieza a notarse un cambio en el accionar de la justicia en relación a los dictámenes truchos de Virginia Kramer. Así que bueno, este fue la crónica y el resumen, a pesar de lo extenso, es un resumen de todo lo que ocurrió en el juicio, en las audiencias de debate del caso María de Los Ángeles París. Así que, bueno, un poco el relato extenso, pero creo que trae detalles para entender cómo ocurrió este caso. Y bueno, para conocerlo es necesario estar presentes en las audiencias y así lo hicimos para transmitirles la información de primera mano y objetivamente, tanto de una parte como de las otras, tanto de los acusadores como de los defensores, y así reconstruir y que la sociedad pueda tener información de primera mano de lo que ha sido un caso que conmocionó en su momento a la sociedad.